lo profundizamos en una entrevista en vivo. Las 8 horas con 11 minutos. En el país hay temas muy complejos que tendrán que irse resolviendo en los próximos días. Uno de ellos, que acabamos de tratarlo, el de la ley de comunicación, que es sujeto de un veto mixto que llevará, en el mejor de los casos, por algunas semanas, el tema a la Corte Constitucional. Por otra parte, en este fin de semana se define supuestamente una decisión de la Asamblea para llevar a juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura y también a la ex directora de este organismo. Y por otra parte, este tema incidental en el cual se ha negado la acción de protección para Guadalupe Llori, tema que pone ciertos antecedentes en lo que se consideraban los supuestos derechos de Llori, pero que se reflejaban también en ambiciones clásicas de políticos que ven al Estado como una fuente de enriquecimiento. Lamentablemente, así cayó la ex prefecta de Sucumbíos. Damos la bienvenida al arquitecto Fernando Carrión, catedrático universitario, analista político, para analizar la situación del país, siempre compleja, siempre enredada, en otra semana que estará cargada por acciones relacionadas con los hechos que hemos mencionado. Le damos la bienvenida, arquitecto Carrión. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días. Un saludo cordial a toda la amplia audiencia que tiene. Sí, Gustavo Cardoso le saluda, arquitecto Carrión. Perdón, Gustavo. No se preocupe. Quisiéramos un comentario sobre esta semana que se vislumbra compleja, con dos temas fundamentales. En realidad, lo de Llori es un tanto incidental, pero sí el juicio político al Consejo de la Judicatura, que de acuerdo con los legisladores es irreversible, se va a dar. Lo que no queda claro es qué desenlace podrá tener pues hay nuevamente un choque de trenes, fuerzas políticas y posiciones que intentan en el fondo controlar el Consejo de la Judicatura y en consecuencia, se ha dicho, tener nuevamente injerencia de un sector o de otro en la política ecuatoriana. Y por otro está el complejo tema de la ley de comunicación en el país. Sí, la verdad es que creo que estamos viviendo una confrontación interinstitucional muy fuerte, esto que nosotros habíamos conocido como pugna de poderes, que en el pasado era básicamente entre el Ejecutivo y el Legislativo. Un Ejecutivo que no tenía mayoría en el Legislativo encontraba las formas para presionar en el Legislativo y en ese sentido pues que se aprueben sus iniciativas. Pero hoy día lo que estamos viviendo es un crecimiento de esta pugna ejecutivo-legislativo, pero también confrontaciones con otros sectores. Por ejemplo, es absolutamente claro el proceso de politización de la justicia que está conduciendo a este conjunto de acciones legales que hacen unos y otros con la finalidad de incidir en las otras instituciones. Y también hay una judicialización de la política, que nos muestra que hay también una pugna de poderes, para seguir con esa definición, entre el Ejecutivo judicial, entre el Legislativo judicial. Y ahora con el Consejo de Participación Ciudadana, pues exactamente lo mismo. Y a eso hay que añadirle el Consejo de la Judicatura, lo que está pasando con instituciones que no tenemos sus cabezas definidas, como es el caso de la Contraloría, que son ya varios años, la Superintendencia de Bancos, que entró en una situación bastante compleja, donde prácticamente no hay este rato tampoco quien lo presida. Entonces, me da la impresión que este rato el Ecuador está viviendo una crisis institucional muy fuerte, muy compleja, y que se expresa en conflictos entre cada una de estas funciones centrales del Estado ecuatoriano. ¿Qué salidas va a tener esta crisis o estas crisis? ¿Podrá aportar en algo esta consulta popular que está proponiendo Guillermo Lasso? A mí me da la impresión que no mucho, porque, bueno, ahí hay dos opciones. Una, que se apruebe, y entonces en esa perspectiva puede ser que el Ejecutivo se fortalezca.
pero no va a modificar la correlación de fuerzas en absoluto, porque eso tendrá que mantenerse. Y si pierde, yo creo que ahí el Ejecutivo se debilita mucho más, con lo cual el peso de la Asamblea, del Legislativo, se incrementará sustancialmente. Y probablemente también los conflictos en la calle, porque frente a un Estado débil, pues sus capacidades de respuesta son bajas. Se suponía que al regreso de los Estados Unidos, de su tratamiento médico, el presidente nos iba a decir ya el contenido de esta consulta, pero ya es un tiempo prudencial y hasta ahora no aparece. Yo creo que aquí tienen indecisiones en dos líneas. Una de si efectivamente va a la consulta o no, y la otra es respecto del contenido. Por lo menos han aparecido ya tres líneas, tres temas que podrían estar dentro de la consulta. Una es en el ámbito de la violencia con la extradición de los líderes de las organizaciones vinculadas al narcotráfico. Dos, la reducción del número de asambleístas, de representantes en la asamblea. Y tres, algo vinculado con la corrupción, que son tres temas que de alguna manera me da la impresión que habría un cierto consenso respecto a las preguntas. Pero en el caso del Ecuador, desde que regresamos a la democracia y se aplicaron esta lógica de la democracia plebiscitaria, lo que hemos tenido es que no se vota por las preguntas, sino por quien pregunta. Y entonces aquí habría que ver si efectivamente esa tradición se mantiene y si el contenido pasa a un segundo plano y simplemente sería una interpelación a quien la pregunta, que en este caso sería el presidente de la República, Guillermo Lasso. Volviendo al tema del juicio político que supuestamente se define en este fin de semana y que aparentemente se va a dar de la manera que sea, significa esto una pulsación de fuerzas entre el gobierno y la oposición. Hay legisladores que nos han dicho en esta semana que allí se está hablando de un control del Consejo de la Judicatura, que se tiene incluso planes muy concretos, que es lo que se ha venido cabildeando en determinados niveles en la Asamblea, que llegan hasta el manejo, más que manejo diríamos, a la manipulación de la justicia, que pasa por el nombramiento de jueces en distintas provincias del país, también de notarios. Sí, ese es el caso, justamente lo que decía hace un momento de la politización de la justicia, que está en esa franca expresión, y también de la judicialización de la política, es decir, las dos cosas. Y en eso ha aparecido en esta semana pues esta decisión del presidente de pedir a la Fiscalía de que ya no se investiguen a 5 legisladores asambleístas de Pachacutic, a los cuales el propio presidente les había prácticamente planteado que habían estado pidiendo recursos económicos para tomar algunas decisiones en cuanto a votos. Aquí hay dos cosas. Uno, si es que hoy tira esa denuncia, quiere decir que no había ese fundamento o que fue hecho muy libremente. Y la segunda es que si es que eso hubo, este retiro, como algunos sectores están planteando, que estaría enmarcado en la posibilidad de que estas 5 personas voten justamente a favor del gobierno en esta interpelación, etcétera, que se va a hacer al Consejo de la Judicatura. Es decir, nuevamente, en un tema de orden estrictamente parlamentario, de fiscalización, están entrando ya, en este caso, tres instancias que expresan claramente la pugna que habría entre ellas, el Parlamento, el Ejecutivo y el sistema judicial. Recordemos también que cuando se hizo esas acusaciones por parte del presidente, se hizo otra paralela con respecto a Javier Hervas e Izquierda Democrática. Sí, exactamente, fue en ese contexto. Y ahora Javier Hervas prácticamente está fuera de la política porque salió de la Izquierda Democrática por los problemas internos también que tiene la Izquierda Democrática. Y él está, me parece, este rato al margen de la política. Claro, eso me imagino será temporal. Pero obviamente eso pasó, lo cual quiere decir que también fue un golpe fuerte para la Izquierda Democrática porque Javier Hervas tuvo
una participación electoral bastante importante en las últimas elecciones presidenciales. Bueno, aquí le comentamos que Javier Hervas conversó con nosotros al aire hace 3 o 4 días. Lo hizo con un discurso de futuro candidato a la presidencia de la República y aclaró que sigue haciendo política al margen de su separación de Izquierda Democrática. Pero esto nos lleva también al año político que estamos viviendo. Cuéntenos cómo están las cosas en Quito, cuando allí Jorge Yunda ha focalizado de alguna manera también el debate. Sí, yo creo que, en Quito se han presentado 12 candidaturas para la alcaldía, y de acuerdo a las encuestas de opinión pública, Jorge Yunda va primero, por lo menos en las que he tenido la oportunidad de ver, lo cual da la impresión de que aquí hay una especie de revancha de ciertos sectores, o el peso que tiene la víctima justamente en los procesos electorales. La impresión que yo tengo es que el electorado de Quito ha cambiado notablemente, sobre todo en este siglo, en estos 20 años, y eso hace que tengamos una doble fragmentación en la ciudad. Por un lado, una fragmentación política que en el 2019 fueron 18 candidatos, hoy día 12, se ha reducido un 30%, que es algo importante, pero me da la impresión que hoy día estos 12, quizás, no los 12, pero sí unos 6, están más o menos en los mismos andariveles, de tal manera que entre los 6 se distribuirán los votos que antes se distribuyeron entre los 4. Entonces, uno es la fragmentación política, como digo, pues hay una reducción. Y la otra es una fragmentación territorial. Si nosotros analizamos las elecciones del 2019, vamos a darnos cuenta que Jorge Yunda llega a la alcaldía de Quito con la votación de los barrios periféricos. El caso de Luisa Maldonado, que quedó segunda a 2 puntos de diferencia, fue candidata del sur. En tercer lugar, Paco Moncayo, con 3 puntos de diferencia, fue candidato de las parroquias. Y en cuarto lugar, César Montúfar, con 4 puntos de diferencia, fue candidato del norte de Quito y del valle de Cumbayá y Tumbaco. Y entonces me da la impresión que esta doble fragmentación no ha sido todavía superada por ninguno de los candidatos, y que me da la impresión que va a ocurrir exactamente lo mismo en las próximas elecciones. De acuerdo a cómo van las cosas en Ecuador, el porcentaje de votantes jóvenes son la base de una gran pirámide de votantes, y es un porcentaje cada vez más alto, cada vez más significativo. ¿Cómo influye esto? ¿Cómo se lo nota en lo que se refiere a Quito? Bueno, en esto básicamente es el tema de la tecnología. Hoy día, producto de la herencia del COVID y también del desarrollo de la tecnología, las campañas ya no se hacen con las grandes manifestaciones que se hacían en las plazas, calles, etcétera, sino que se hacen justamente en las redes sociales. Y en ese sentido, los jóvenes son los que tienen la mayor accesibilidad, la mayor destreza. Y por lo tanto, el uso de estas tecnologías hacen que ese electorado tenga un peso mucho mayor. Y en esa perspectiva ha entrado una que es el TikTok, que es básicamente de gente joven. Y ahora todos los candidatos han entrado en esa perspectiva, lo cual hace que de alguna manera también se neutralicen. Porque en las últimas elecciones muy pocos entraron y fueron esos los que se beneficiaron, pero hoy día me da la impresión que todos ya entraron justamente por los éxitos que hubo en la última elección. De todas maneras, no solo es la tecnología, sino los puntos que los jóvenes reclaman, como son el tema de los derechos civiles, esto es las paridades de género, reconocimiento del tema sexual, la necesidad del trabajo en temas ambientales, porque en general están muy inscritos en esas perspectivas, y eso hace también que los programas de gobierno tiendan a irse hacia ese tipo de demandas que provienen principalmente de los jóvenes. De esos 12 candidatos que usted señala ahí en la capital de la República, ¿existe alguno o algunos que podrían por allí eventualmente dar sorpresas, esas presencias de outsiders? A mí me da la impresión que aquí tenemos como 2 grandes electores. El uno es el presidente de la República, que está apoyando a una candidata que fue concejala, pero en este caso la impresión que yo tengo es que ese gran elector más bien va a ser un efecto negativo,
porque en las encuestas de opinión que también he visto, el presidente sigue bajando en su aceptación frente al país, y eso pues sin duda le afectará. Además, que ella proviene de un sector social muy específico, que está anclado en un territorio también específico. Y el otro gran elector es sin duda Rafael Correa. Quito dejó de ser una ciudad correísta luego de la administración municipal de Augusto Barrera, cuando Rodas gana la alcaldía con 54% y Barrera pierde con 21 puntos de diferencia. No pudo reelegirse. Y a partir de ese momento Quito se hizo pues una ciudad anticorreísta. Pero me da la impresión que después de la alcaldía de Yunda y el proceso al que condujo, volvió a retomar su condición correísta. Y ahí Rafael Correa tiene un peso sustancial. Su candidato es Pavel Muñoz, pero por la fragmentación que también se produjo dentro de esas filas, existen prácticamente 4 candidatos, que son Jorge Yunda, si es que se mantiene legalmente, Pavel Muñoz, está la ex asambleísta Carrión y también está Luisa Maldonado, es decir, son 4. Entonces habrá que ver aquí qué es lo que pasa. Puede ser que nuevamente el correísmo, la ciudad vuelva a ser correísta, pero que se exprese en 4 candidatos y que entre los 4 terminen perdiendo la posibilidad de que uno de ellos llegue a la alcaldía. En el caso del otro lado, llamarlo así, del centro derecha, donde está Lasso, también tenemos 4 candidatos, donde está Coloma, está Páez, está Alarcón y también está Freire. Y que pasa exactamente lo mismo. Por eso es lo que decía, que si nosotros vemos entre estos 8 candidatos, me da la impresión que va a estar concentrada la votación, y eso hará que el próximo alcalde no llegue más o menos con 25%, una cosa así. En otras palabras, cualquiera de esos 8 podría ser por este nivel de fragmentación que se da en términos generales de las organizaciones políticas, pero también por las tendencias políticas en las que están inscritos. Para finalizar, ¿cómo se puede entender ese giro de Jorge Yunda, que pasa de villano recién sacado de la alcaldía a liderar las preferencias electorales para el mismo puesto en Quito? ¿Y en qué puede quedar esa pérdida de derechos de participación política? Bueno, yo creo que ese es el resultado de este nuevo electorado que vive en Quito. Ya no es un electorado de clase media, ya no es esa ciudad, llamarlo así, elitista de clase media vinculada al aparato estatal, porque incluso Quito es una de las ciudades que mayor cantidad de empleo ha perdido en términos formales, y eso es básicamente por los procesos de privatización que se han planteado, y eso ha conducido a nuevos tipos de demandas y nuevos tipos de electores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Jorge Yunda es un candidato de extracción popular, el primero explícitamente que aparece en Quito, y eso hace que esos sectores se identifiquen perfectamente con él, con su radio, con sus presencia, con sus modismos, con su deporte, el vóley, etcétera. Y entonces él ha sido muy hábil, porque prácticamente en este tiempo no ha hecho política, pero ha hecho muy buenos medios de comunicación. El uso del Twitter, del Twitter también, pero del TikTok ha sido fantástico, y el TikTok no ha estado vinculado a la política, sino más bien a lo que él es, que es un músico. Y entonces hoy día más bien la gente de los sectores populares ve esto como una revancha social frente a los quiteños de bien, como se definieron justamente en la época en que lograron sacarle a Jorge Yunda de la alcaldía, pero ahora se les revierte por esa revancha social, por lo que significa la victimización en la que le hicieron caer a él. Y vamos a ver qué es lo que ocurre en términos legales, ¿no? Él está esgrimiendo que la decisión fundamental salió del municipio, de un abogado del municipio, y si eso es así, pues tendrá que revertirse por un problema del proceso jurídico en el que estuvo. Bien. Gracias por habernos acompañado, arquitecto Carrión. No, muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Arquitecto Carrión es analista político y profesor universitario en la capital de la República. Pasamos a otro tema local, la situación